Para comenzar, ya arranquemos, ¿verdad? El tema de hoy es el ente que ronda eh, a las mujeres embarazadas. Por lo general se dice que muchas gracias, Jimmy, está por ahí, Jimmy de la habitación prohibida. Gracias, hermano, muchísimas gracias por estar por acá. Por lo Saludos, general, Jimmy. ahí está Jimmy. Por lo general se dice que cuando una mujer entra en este estado de gestación, eh, muchas veces se comenta que hay familiares que vienen a visitarla, a cuidarla. Otras personas comentan de que hay ángeles que llegan y cuidan a estas personas, pero también se comenta que hay ciertas entidades oscuras que de una u otra forma acechan, digamos, a- al bebé y también a la madre. Entonces, esta historia que nos va a narrar, bueno, no es una historia, de hecho es una vivencia personal que Lala nos va a compartir. Ya sabes, Lala, que al momento de que hables acerca de ciertas palabras, trata de cambiarlas por el algoritmo, pero el micrófono es Sí. todo tuyo, te escuchamos. Jimmy sabe de esta historia porque creo que una vez se la conté. Entonces, bueno, a mí me sucedió esto ya teniendo a mi hijo, ¿verdad? No me sucedió embarazada, pero vamos por el mismo rumbo. Eh, bueno, la cosa fue así. Yo al tener a mi hijo, eh, te dan en la empresa un descanso por 3 meses, un mes antes de tener y 2 meses después. Entonces, durante esos 3 meses yo pasé como que un posparto muy agitado, ¿verdad? De medio depresión, mi hijo tuvo muchos problemas de salud durante los primeros 3 meses. Después de eso, me tocó regresar a laborar. Entonces era la presión de las cosas de salud, la presión del posparto y todo el cuento. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque yo asumí que lo que yo estaba viviendo era por un problema de presión posparto, ¿verdad? De depresión posparto o un problema de cansancio. ¿Qué sucede? En la casa donde yo rentaba, vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo recién nacido y yo. Jamás teníamos ya 6 meses de estar viviendo ahí y yo jamás había presenciado ni sentido nada. Resulta que como tal vez el mes de trabajar, empecé a escuchar como un pasillo que había mi casa y la casa vecina, caminos que andaban caminando. Entonces yo, ok, debe de ser algún ladrón. Según lo que tenemos aquí en este país tan hermoso, bueno, y de ladrones. Y yo que soy tan miedosa, pero, pero aventada, empecé a salir y me sucedió unas 3 veces y en días distintos, pero las casas eran así. Estaba nuestro corredor y el corredor de la vecina y después las casas. Entonces yo pensé, los hijos de la vecina, que eran bien vagos, de arriba abajo en la calle, entraban y salían. Las veces que salí a ver a la casa alrededor, no miré absolutamente nada y no tuve ni un poco de miedo. Pasó. Al cabo de esas 3 veces, yo empecé a el caminante dice. Al cabo de 3 veces de Ok, eso, no le yo hagas caso. empecé a verla, como que ubiquémonos. Mi cuarto siempre tenía la puerta abierta porque como yo tenía a mi hijo pequeño, entonces yo quería tenerla abierta para cualquier cosa que me miraran, pues, que no dijeran qué pasó porque yo era el niño, no, para que miraran si yo estaba o no estaba despierta, si el niño estaba o no estaba despierto. La cuestión es que después de mi cuarto seguía el cuarto de mi mamá, después la sala, después enfrente yo tenía la puerta como de un costado del cuarto de mi papá y mi hermano y después venía como un cruce a la cocina. Entonces siempre teníamos las luces encendidas de la cocina porque siempre he sido bien miedosa. Yo miré pasar
no puedo decir que yo miré pasar rápido, corriendo, porque, a ver, a veces las cosas no las pintan en las películas bien tétricas, aquellos espantos corriendo como locos. No, yo no puedo decirles eso. Yo miré una mujer vestida de blanco, pero era un vestido bonito. No le miré nunca rostro y la miré caminando de la manera más tranquila. Tuk, 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 de la sala a la cocina. Yo pensé, mi mamá, ok. Segundo día, lo mismo. Tercer día, la miré avanzando como del cuarto de mi hermano a la cocina. Y ahí yo dije, mi mamá no va a andar en el cuarto de mi hermano, que tenía para entonces 16, 15 años y se encerraban. Pues así, me levanto a ver y veo que mi mamá está muy acostada y mi mamá siempre se cobija de los pies a la cabeza. No puede ser que en un segundo se haya metido a la cama y se haya cobijado así. Entonces lo noté raro. Yo asumí que era cansancio, el trabajo, la criatura pequeña, todo esto. Eh, Me sucedió un día que me caí de la cama porque el niño pegó un grito, pero fue un grito como que lo apretaron y estaba de 3 meses, 4 meses ya. Entonces yo me caí de la cama y me voy a ver y el niño completamente tranquilo, bien dormido. Y yo, ¿qué pasó? Me recuerdo que yo lo agarré, lo cambié y no lloró, no se movió, no nada. A los como 2, 3 días de eso, me despierto y me quedé, no puedo decirles que tuve miedo porque no lo tuve, pero me quedé paralizada. Miré una mujer agarrada de la cuna de la criaturita, de mi hijo, viéndolo vestida de blanco y yo no tuve miedo, pero no me sentí cómoda. Yo puedo decir que me quedé unos cuantos segundos viendo y después reaccioné. Entonces, yo no dije nada. En todo este tiempo, todas esas cosas, yo jamás dije nada. Porque yo pensé, son problemas del cansancio, eh, ando alucinando, qué sé yo. Resulta que a la semana que me pasó este último encuentro bien feo, yo andaba tratando de dormir al niño en la parte de adelante de la casa del porche y escucho a mi mamá hablando con mi papá en la sala. Yo contraté a una persona que le ayudara en las cosas de la casa de mi mamá, porque tener a un niño pequeño, a un hijo pequeño es muy difícil. Entonces yo escuché que le decía, fíjate que la muchacha tal, que es la que nos ayudaba, está como demasiada, ¿cómo se le dice? Es demasiado miedosa y se inventa muchas cosas porque dice que en esta casa han habido 2 personas que han venido a vivir y se han ido porque las han perturbado. Yo sigo sin decir absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, y dice, sí, dice de que una vez estuvo un médico que vivía solo y se fue porque todas las noches miraba gente andando en la casa y salía con una pistola que él tenía y no había absolutamente nadie. Una pum pum, Se una pum fue pum. a una pum pum. Después dice de que llegaron a vivir 2 mujeres hermanas, pero una de ellas tenía un hijo igual de tal vez unos 3, 4 meses. Y resulta de que ellas estaban un día, dejaron al hijo en la cuna y después se fueron a la cocina y en lo que estaban en la cocina, ojo ahí, por eso les conté lo del grito, la criaturita gritó. Fue un grito fuerte, como que lo habían apretado. Y la mamá llegó al cuarto y miró que lo tenía chineado una mujer en la silla mecedora que tenían en el cuarto. Como ella le dio miedo, corrió de vuelta a la cocina y le dijo a su hermana y cuando llegaron las dos el niño ya estaba en la cuna. Cuando yo escucho eso que la ayudante en la casa le contó a mi mamá, yo me sentí un hielo, se me debilitaron las piernas y me fui a sentar a la sala y empecé a llorar. Pero a llorar porque yo sabía todo lo que estaba pasando
y yo los notaba como algo de cansancio. Y entonces cuando me quitaron a mi hijo y cuando logré calmarme, me dijeron qué pasa. Y empecé a contar todo lo que había estado viendo. Entonces, cuando yo conté eso, mi abuela tenía, eh, mi abuela falleció 4 meses antes que naciera mi hijo. Pero yo tuve una relación tan linda con mi abuela. Y mamá, como para consolarle, me dijo, es que lo que pasa es que es tu abuela que anda visitando al niño. ¿Tuviste miedo? Yo no tuve miedo. Entonces es tu abuela que llegó a visitar al niño. Pero yo no sentí jamás ni nunca esa tranquilidad porque mi abuela era algo muy importante para mí y no sentí yo una protección, sino sentí incomodidad. Entonces yo me quedé, eso no puede ser así porque jamás voy a sentir esta sensación si hubiera sido algún familiar. El niño, nosotros somos católicos y el niño no estaba bautizado, entonces empezaron a decirme que era porque la criatura no estaba bautizada. Sin embargo, ya para ser muy sincera, desde ese día jamás volví a ver ni escuchar absolutamente nada. ¿Qué sucede? Le pregunté a una psicóloga. La psicóloga, su respuesta fue: tuviste una parálisis de sueño, estás cansada, depresión postparto, problemas de salud con tu hijo, estrés por el trabajo, por los gastos. Si le preguntaba a familiares, que ustedes saben que las tías, las abuelas tienen mayores conocimientos que nosotros, entonces me decían, es porque el hijo todavía no está bautizado. Y si le preguntaba a los vecinos, vino el boom, que yo es lo que yo siento que sí es lo que afecta. Los vecinos sabían las historias que habían pasado en esa casa. Entonces los vecinos me dijeron, no sabemos qué sucedió con la hija de la señora dueña de la casa. Lo que sabemos es que la señora dueña de la casa vendió hace muchos años porque su hija tenía problemas y se fue. Entonces la gente decía que algo le pasó a esa muchacha y que ese espíritu seguía ahí, pero otros decían otra cosa. Mi vecina tenía problemas ya, ¿cómo se dice? Dictaminados por un médico, por un psiquiatra de esquizofrenia. Pero aparte de sus problemas de esquizofrenia, ella tenía un fanatismo religioso muy, muy grande. Entonces ella decía que ella tenía un espíritu atado a ella que la hacía ver cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo llegué a vivir a esa casa y pasaron 6 meses antes de que yo tuviera a mi hijo, ella estaba en su etapa sobria. Cuando yo, de hecho, yo creo que no te había dicho, caminante, cuando yo tenía poco de tener al niño, ella me llegó a sobar y estaba muy, muy, muy preocupada por que si yo no había tenido, porque yo llegué con las completas a la fecha y me dio preeclampsia. Fue algo horrible, fue algo traumante. Entonces, ella estaba muy preocupada y decía, pobre el niño, pobre tu hijo, pobre tu hijo, pobre tú, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasaba? Después de cuando yo tuve a mi hijo, al mes de tenerlo, ella comenzó con sus problemas de esquizofrenia y se hacía, dizque ella, a autoexorcismos. Entonces nosotros teníamos una música cristiana muy, muy alta desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada, porque ella las ponía porque decía que necesitaba sacar eso que andaba dentro de su casa y dentro de ella. Y después escuchábamos a la señora que vomitaba y que ella hablaba en lenguas y entonces ¿qué decían los vecinos? La entidad que está en la casa junto con la actividad que la vecina tenía así chocaban. Entonces hacían que el ente que andaba ahí se sintiera como más atraído, más reanimado, no sé cómo explicarle. Y como era una joven que no pudo ser madre, que se enfermó, le gustaban los niños, le gustaban ay, es que no puedo decir la palabra, o sea, le gustaban las criaturitas pequeñas.
Entonces, fue algo tan, acabo de recalcar que yo era bien, ¿cómo le decimos? Escéptica, súper escéptica, súper escéptica. Y jamás había presenciado en carne propia ese sentimiento de impotencia, de que te está pasando algo y no sabes qué hacer, no sabes a quién acudir. Y yo siempre he dicho que cuando yo ya tuve a mi hijo, yo ya no soy yo. Mi vida es mi hijo. Yo ya no me pertenezco. Entonces, que me pasara a mí tal vez me hubiera valido, pero que le pasara y que quisiera a mi hijo fue lo más doloroso, preocupante, traumante que yo he podido sentir en esta vida. Yo recuerdo que me pasé de casa y en la casa que llegué no había tenido ningún problema y aún así pasé todavía mucho tiempo porque yo bauticé al niño hasta que tenía 2 años y medio. Y en todos esos 2 años y medio no volví a sentir ninguna cosa, ni volví a mirar ninguna cosa, ni nada. Entonces yo bauticé a mi hijo y después, cuando el niño tenía, creo que eran como 6 años, una sola vez me comentó, mamá, debajo de no quiero dormir de este lado de la cama. ¿Por qué? Porque debajo del comedor hay un hombre viéndome, hay alguien viéndome. Todos mis temores, en ese momento toditos mis temores volvieron a florecer. Entonces yo quedé, bueno, vamos a bendecir. Nosotros teníamos agua bendita y una candela bendita del sábado de gloria que se bendice el agua y el fuego. Entonces yo la tenía y la encendí y empecé a esparcirla. Y yo cambié mi cama de posición con la de él, es decir, yo me hice del lado de la puerta, de la entrada de la puerta del cuarto, y a él lo hice más largo. Ya caminante no estaba en la USA. Entonces yo dormía sola. Como ya empecé a dormir sola, esa noche que el niño me dijo eso, yo siempre duermo de lado. Entonces mi espalda daba a la puerta del cuarto. Y yo sentí muy, 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 muy vivido como una mano me hizo en la cama, bam, 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 hasta que llegó a mi espalda. Ta, 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 y llegó a mi espalda. Como que si andaba buscando a mi hijo. Entonces yo me levanté, recuerdo que eché agua en todo el cuarto también, encima de la cama de mi hijo. Y esa ha sido después de lo recién nacido, eso fue lo único que yo he sentido después de mucho tiempo. Y desde ahí ya mi hijo va a tener 11 años y jamás me ha vuelto a decir él, siento algo. Yo jamás he mirado ni he sentido tampoco nada. Así que si yo era muy escéptica, todo se fue a la porra ahí. Es como que mi manera de percibir las cosas creo que cambió. Una pregunta, Yo no sé, sí, sí, perdón, pero me llama la atención algo. Y es lo que usted mismo le dijo a Caminante, que nunca, él no lo sabía, pero que hoy lo está sabiendo, ¿verdad? Que es que permitió usted que le sobaran el estómago, el vientre. ¿Había reacciones de parte del niño cada el vez que vientre tocaba el no, ella vientre? quería tocarme el vientre. Yo lo que no la dejé porque Sí, tenía no te miedo, la porque dejo. tenía muchos problemas. Sí. Fue la espalda. La Oh, espalda. pero Sí, independientemente, ¿había reacciones? sí, sí, me daba dolor. Sí, sí, dolor, como cuando la mujer tiene su periodo y no es posible porque pues embarazada no te puede dar esto. Entonces ella lo hizo una sola vez y a mí no me dio para nada. O sea, ella tenía, es que era algo feo porque durante los primeros 6 meses que yo viví en esta casa jamás teníamos una relación tan bonita. Hola, hola, ¿cómo estás, papá? Y después de ese lapso, y después de que pues ella comenzó a tener sus episodios y yo ya no me sentía tranquila. O sea, es que ella tenía una vibra tan pesada. Entonces yo le dije que no, solamente dejé esa vez y dije que no.
y pues ya miraron todo lo que pasó, preeclampsia, yo casi se me desvive de la vida, Sí, ya sí. hasta ahí, y la criatura también, y entonces yo ya después ya no, ya fui muy celosa con eso, y ya después nos volvimos enemigas, enemigas. Sí. Bueno, gracias por compartirnos esta historia. Esos detalles no me los sabía. Ahora ya lo sabemos y bueno, siempre tener mucho cuidado. Ya sabes que estamos por ahí. Gracias por subir y contarnos. Y bueno, Sí. yo sé que tenés cosas que hacer allá y tenés al otro hombre que atender. Es el único que permito que sea el otro hombre que pueda atender. Bueno, Bueno, ok, está bien, voy a seguir intentando escuchar. ok, está bien. Ya sabes, tener cuidado para que no te dé mucho mello porque te conozco bien. Te quiero mucho. También.